Me le damos la bienvenida también a las personas que están con nosotros a través de internet. Qué bueno que el Señor nos permite este tiempo y llegar a cada persona a través de estos medios. Amén. Bueno, hoy tenemos un día especial, así que vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de cada mamita en esta mañana. Denle un aplauso al Señor. Feliz día para todas. El Señor las colme de muchas bendiciones y de mucha alegría. Amén. Abra por favor su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y cuando usted lo encuentre, por favor, esté de nuevo sobre sus pies por un momento más. Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a meditar en esta mañana desde el verso 1 y hasta el verso 6. La carta a la iglesia de Sardis. Amén. Si hay alguien cerca de usted sin Biblia, por favor compártale su Biblia. Si hay alguien que no ha encontrado el libro, ayúdele a encontrar el libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1 y hasta el verso 6. Puestos en pie y en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción y guía del Espíritu de Dios, leemos su palabra. Amén. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, una vez más, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por este tiempo, Señor, que podemos pasar en tu palabra y en tu presencia, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo sea afirmando tu verdad en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que podamos ser transformados a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en este día especial por cada mujer a la que tú le has dado el llamado de ser mamá. Señor, tu palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Señor, y hoy oramos para que cada mamita, Señor, sea llena de tu sabiduría y sea llena de tu gracia, Señor, para edificar su vida, edificar su casa en Cristo, que es la roca de los siglos. Gracias, Señor. Padre, nos unimos también en oración por cada hermano, cada hermana que hoy está pasando un cuadro de enfermedad, Señor, que está hoy en un hospital, que está en su cama, Señor. Oramos para que seas tú trayendo consuelo suficiente, afirmando su fe, para que tú seas, Señor, ayudándole a permanecer con su mirada puesta en ti y lleno del gozo de tu Espíritu, Señor. Y tu palabra dice que en tu gracia y misericordia tú puedes enviar una palabra de sanidad, Señor, y levantar a aquellos que están enfermos, Señor. Así que hoy oramos por esa ministración de tu misericordia y de tu gracia. Oramos también, Señor, por los jóvenes de esta congregación, Señor, y de tu iglesia, que hoy están presentando el examen estatal de su universidad, para que tú los ayudes, Señor, les des sabiduría, los afirmes en ti, Señor, que ellos puedan, Señor, tener un buen desempeño y puedan, Señor, llevar gloria a tu nombre. Te damos gracias infinitas por tu palabra que vamos a oír, y te pedimos, Señor, que podamos ser edificados, podamos ser transformados, podamos conocerte más, en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Puede tomar su lugar. La iglesia con apariencia de vida es el título de la enseñanza de esta mañana. La iglesia con apariencia de vida. Hay bastante que aprender y poco tiempo, entonces como siempre le animo a que usted pueda buscar a través de internet o de otros recursos los contextos históricos y sociales de cada una de las iglesias, porque de verdad que nos ayudan a entender bastantes cosas, pero quisiera enfocarme siempre en lo que el texto
nos trae, el texto nos enseña. Hoy vamos a hablar de Sardis, una iglesia en una ciudad relativamente pequeña para el tiempo en que recibió la carta, pero que había sido una ciudad bastante influyente en unos años atrás. Había sido una ciudad que había gozado de mucha riqueza, que había gozado de mucha fama, que había llegado a ser el centro de la cultura griega, helénica, antes del Imperio Romano, y que tenía, además de eso, había tenido mucha libertad en términos políticos y militares debido a su ubicación geográfica, hasta que sufrió las conquistas de varios imperios cuando ellos menos se lo esperaban. Y todos estos datos de la ciudad de Sardis se los comparto porque de una u otra manera ustedes y yo vamos a ver cómo estas condiciones exteriores afectaron también la vida de la iglesia y afectaron también el desarrollo de la iglesia en Sardis. La carta sobre la que vamos a reflexionar hoy es una carta en la que, a diferencia de las otras, no hay una palabra de felicitación o de reconocimiento a la iglesia. Es una carta principalmente de exhortación. Ocurría en Sardis algo particular que no ocurría en las demás iglesias anteriores, y es que la mayoría de las personas en Sardis estaban viviendo el evangelio de manera equivocada y los fieles eran minoría. Hemos visto cómo el Señor ha traído corrección a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Pérgamo, a la iglesia en Tiatira, y siempre dice: hay personas en ti, hay unos pocos en ti que están haciendo esto, has tolerado que unos en ti hagan esto. Pero en Sardis la situación era bastante distinta y delicada, porque no eran la mayoría los fieles, sino pocos eran los fieles, pocos eran los obedientes, dentro de muchos infieles y dentro de muchos desobedientes. Y eso es lo que el Señor viene a corregir. Entonces vamos a hablar de una iglesia que está experimentando una agonía espiritual, que está llegando a una muerte espiritual. Una iglesia que se había creado un nombre, se había creado una reputación, se había creado una fama, y se había aferrado a esa fama y no se había dado cuenta que estaba muriendo, y había permitido que la muerte llegara a la iglesia, la muerte espiritual. Por eso es una iglesia que tenía apariencia de vida. Entonces vamos a hablar hoy acerca de unas verdades enfocadas en la vida, y lo primero que vamos a ver es que la plenitud de la vida está en Cristo. Ven, es nuestro primer punto, la plenitud de vida en Cristo. Como en las demás cartas, comienza con una presentación del Señor Jesucristo, y leemos así en el verso 1 del capítulo 3 de Apocalipsis: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hay dos características aquí del Señor Jesucristo, y la primera es que Él tiene los 7 espíritus de Dios. Es importante que entendamos que esto es una alusión simbólica a la plenitud del Espíritu Santo, ¿ok? No es que Dios tenga 7 espíritus. Hay muchas cosas en el Apocalipsis que no están hablando de manera literal, sino de manera simbólica, y esta declaración de 7 espíritus de Dios es una simbología o una verdad que nos muestra al Espíritu de Dios en plenitud. Lo que dice la carta es que el Señor Jesucristo es quien posee la plenitud del Espíritu Santo, y es el Señor Jesucristo, el poseedor del Espíritu de Dios, el que ministra el Espíritu de Dios para su iglesia, y lo hace de la forma que Él quiere y de la manera que Él quiere y de la forma que Él considere la mejor, porque Él es soberano sobre su iglesia. Él tiene la plenitud del Espíritu de Dios. Hay una referencia importante, sin perder Apocalipsis, quiero que me acompañen por favor a Isaías, capítulo 11, versículos 1 y 2. El libro de Isaías está en el Antiguo Testamento, capítulo 11, versículos 1 y 2. Este texto está hablando del Señor Jesucristo,
Y encontramos allí 7 formas de referirse al Espíritu Santo. Leemos así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él. Y aquí vienen los 7 nombres: el Espíritu de Jehová, 1; Espíritu de sabiduría, 2; y de inteligencia, 3; Espíritu de consejo, 4; y de poder, 5; Espíritu de conocimiento, 6; y de temor de Jehová. ¿Ok? 7 maneras inspiradas en el Antiguo Testamento de referirse al Espíritu Santo. Pero evidentemente el Espíritu es uno. ¿Amén? Es un mismo Espíritu. No son 7 espíritus, sino la plenitud del Espíritu Santo de Dios. La plenitud del Espíritu que tiene el Señor. Y además hay 2 aspectos importantes que la iglesia de Sardis necesita entender y que nosotros en esta mañana también necesitamos entender. El primero es que el Espíritu Santo es el que ministra vida a la iglesia. Que es imposible que una iglesia tenga vida si no cuenta con la presencia, poder y obra manifiesta del Espíritu Santo de Dios. Y lo segundo es que el Espíritu de Dios es quien conoce la profundidad del corazón de Dios y también del corazón humano. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice así la palabra: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Eso es una referencia al conocimiento pleno y absoluto del Señor Jesucristo. Él conoce todas las cosas plenamente, todas las personas plenamente, pero sobre todo, a diferencia tuya y mía, Él tiene el conocimiento de quién es Dios en plenitud, porque Él mismo es Dios. Amén. Es la omnisciencia manifiesta de Dios en el Señor, que tiene la plenitud del Espíritu Santo. Ya vamos a ver qué tiene esto que ver con nosotros. La segunda característica de Cristo en Apocalipsis 3:1 es que Él tiene las 7 estrellas, ¿verdad? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Qué son las 7 estrellas? Es la referencia a la visión del capítulo 1, también como en las demás cartas. Versículo 16. Apocalipsis capítulo 1. Perdón. Oh Dios. Ya te confirmo que no habla. Sí, 3:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, ¿ok? Dice el 16, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, que fue la que aprendimos con la carta anterior. ¿Qué son estas estrellas? Verso 20 de Apocalipsis 1. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Bien, ¿cuál es la referencia entonces o la importancia de que el Señor le diga a la iglesia de Sardis que Él tiene las 7 estrellas? Está diciendo que Él tiene en su diestra también la plenitud de la iglesia, ¿okay? Que Él es Señor sobre toda la iglesia y que toda la iglesia está en la mano del Señor. ¿Tú te consideras iglesia de Cristo? Amén. Estamos en la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Importante este texto, Isaías 49, vamos allá. Isaías 49, del verso 14 al verso 16. Isaías 49, del verso 14 al verso 16. Pero Sión dijo: me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. ¿Qué tal si usted le da un aplauso al Señor por esa verdad? Tú y yo necesitamos tener en cuenta que estamos en la diestra de Cristo siempre, porque muchas veces podemos llegar a experimentar lo que estaba experimentando la iglesia de Sardis. Sardis estaba experimentando un enfriamiento y una muerte espiritual. Estaba experimentando a Dios absolutamente lejos de ellos. Pero el Señor Jesucristo viene a decirles que Él no solamente no está lejos, sino que los tiene en su diestra, para no olvidarlos. Y no solamente que nunca los olvida, sino que además nunca deja de compadecerse de sus hijos. Siempre en el Señor hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Siempre en Él hay esperanza. Uno de los propósitos por los cuales Cristo vino al mundo fue precisamente para darnos vida. Juan capítulo 10, verso 10. Dice, el ladrón, el enemigo, no vino sino solo para matar, hurtar y destruir. El Señor Jesús dijo, pero yo he venido con un propósito. ¿Para qué? Para que tengan vida. ¿Y para que la tengan en qué medida? En abundancia. Así que el fruto y el resultado de que tú y yo estemos en comunión con Cristo es que podamos tener una vida en abundancia. Ahora, ¿qué es la vida en abundancia? Sabes, lastimosamente muchas personas han materializado y terrenalizado las verdades celestiales de la palabra del Señor. Y comienzan a decir, bueno, si el propósito de Dios es que tú tienes vida en abundancia, es que Él quiere que tengas abundante plata, Él quiere que tengas abundante salud, Él quiere que tengas abundante belleza, Él quiere que tengas todo en abundancia. Entonces, si eso fuera verdad, uno ve la vida del apóstol Pablo y uno dice, bueno, a Pablo como que lo tumbaron. Porque así como plata que Pablo tuviera, pues no, yo no encuentro que Pablo hiciera sus viajes en yate privado, sus viajes misioneros en su propio barco. De hecho, muchas veces iba preso en esos barcos. Yo no encuentro que Pablo llegaba a los mejores hoteles de la ciudad. Ahí hemos dicho, no, siempre que Pablo llegaba a una ciudad, él veía a la cárcel porque sabía que en unos días iba a estar allá. Entonces no es eso la vida en abundancia. No se trata de las cosas terrenales. Se trata de que cuando tú y yo estamos en Cristo podemos tener abundante paz a pesar de toda circunstancia. Podemos tener abundante gozo a pesar de toda circunstancia. Podemos tener abundante sentido de esperanza y sentido de propósito. Podemos tener abundante ánimo, podemos tener una abundante visión, podemos tener una abundante certeza de todas las bendiciones espirituales que Dios ya nos ha dado en Cristo Jesús. Pregúntate en esta mañana si estás experimentando la vida en abundancia que Cristo ministra, que Cristo da, o estamos con la mirada puesta en las cosas terrenales y desperdiciando y perdiendo las bendiciones que el Señor ya nos ha dado. Él vino para darnos vida en abundancia porque en Él está la plenitud de la vida. Amén. Segundo punto, la falta de vida en la iglesia. Después de presentarse a Él como quien tiene la plenitud del Espíritu de vida y la autoridad sobre toda la iglesia, Él dice en el verso 1 al final, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces aquí comienza a ser triste la historia para la iglesia de Sardis, porque en las otras cartas que hemos leído, siempre que el Señor decía yo conozco tus obras, Él hacía una lista de reconocimiento de lo que la iglesia estaba haciendo bien. ¿Se acuerda de eso? Él decía, yo conozco que tú has trabajado, que te has esforzado, que has sido fiel, que no has negado mi nombre, etcétera, etcétera. Pero a Sardis no hay nada bueno que decirle. A Sardis no hay ninguna obra que resaltar. Y no era porque Sardis no hiciera nada. No era porque Sardis no tuviera obras, sino el problema es que sus obras no eran aceptables delante del Señor. Mira lo que dice el final del verso 2. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Entonces, al igual que en las demás iglesias, Cristo viene y aplica su autoridad de juzgar la iglesia y su omnisciencia y entiende qué es lo que hay detrás de la apariencia que Sardis había construido. El problema con Sardis es que tenía un nombre de que estaba vivo. Sardis, la iglesia en Sardis había construido una apariencia de piedad. Y los que veían la apariencia y la reputación de esta iglesia podrían concluir fácilmente que la iglesia estaba bien. Sardis era una iglesia funcional. Cuando los creyentes llegaban a Sardis, habían cultos en Sardis. Participaban de la cena del Señor, adoraban o cantaban cánticos en la iglesia, predicaban doctrina verdadera, porque el Señor no dice nada acerca de su doctrina. El problema es que no había vida en nada de lo que la iglesia estaba haciendo. Era una iglesia que tenía apariencia de piedad, pero en realidad estaba muerta. Estaba en una profunda crisis espiritual, estaba debilitada espiritualmente. Era una iglesia que se había acostumbrado a vivir de las glorias de su pasado, que se había acostumbrado a vivir de la fama de su nombre y no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo en su presente, con su realidad de ahora, con su realidad espiritual. Era una iglesia que se había comido ese cuento que el mundo dice crea fama y entonces échate a la cama, ¿cierto? Haz un nombre, haz una reputación y ya puedes vivir de eso. Y lastimosamente hay mucha gente enfocada en eso, y lastimosamente hay muchas iglesias enfocadas en eso, y lastimosamente hay muchos creyentes hoy aferrados a quienes fueron en el pasado, alimentando su confianza en Dios y su comunión con Dios de lo que ellos eran. En estos círculos de la iglesia les llamamos los hermanitos Abba. ¿Cómo así que los hermanitos Abba? Sí, personas que cuando tú hablas con ellas solamente dicen: ay, usted supiera cómo yo evangelizaba, cómo yo predicaba, cómo yo enseñaba. Uy, si usted me hubiera visto cómo yo lideraba, cómo yo cantaba, como yo ministraba, usted me hubiera visto orando, como yo guerreaba. Todo es Abba, todo pasado, y hoy no están haciendo nada, absolutamente nada, viviendo solamente de las glorias del pasado. Eso es lo que ocurría en la iglesia de Sardis. Sardis había mantenido su estructura para que funcionara de forma rutinaria y pragmática, estructuras funcionales pero carentes de vida. Sabes, iglesia, el propósito de Cristo con la iglesia no es hacerla una iglesia funcional. El éxito de la iglesia no se mide en que la iglesia funcione, no se mide en que las cosas las sigamos haciendo seguramente con una buena práctica y como deben hacerse. Había mucha pragmática y muchas cosas buenas que se hacían bien en la iglesia de Sardis, pero la conclusión es que no servían para nada, porque no tenían vida, carecían de vida espiritual. Todo lo que la iglesia estaba haciendo era simplemente manifestaciones externas de religiosidad, pero Dios no ve lo externo, Dios siempre ve el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dios ve lo interior y lo conoce. El problema, iglesia, es que cuando perdemos la vida espiritual, convertimos nuestra comunión en religión. Nuestra comunión en religión. Es el principio del fariseísmo. Y hay un capítulo especial en la Biblia que a mí me gustaría que tú pudieras estudiar esta semana, y es Mateo 23. Vamos a ver algunos textos de ahí, pero yo quisiera animarte a que lo estudies para ti mismo, para ti misma. No digas: uy, yo sí conozco a fulanito, necesita leer esto. Uy, sultanito sí, ay, ojalá se leyera este capítulo y lo estudiara porque es que es terrible. No, tú y yo necesitamos ir delante del Señor con humildad
para nosotros alimentarnos primero y poder sacar la viga de nuestro ojo y luego ir por la paja del ojo del hermano. ¿Cuántos dicen amén? Mateo capítulo 23, gracias por esos 3 amenes. Mateo 23. Vamos a ver lo que dice el Señor. Desde el 25 al 28 para quienes están tomando apuntes. Mateo capítulo 23, versos 25 al 18. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Este es el real problema, iglesia, cuando tú y yo nos acostumbramos a una cultura cristiana, a una cultura de iglesia, y descuidamos nuestra comunión con el Señor. Nos comienza a ocupar y a preocupar la apariencia, el qué dirán, mi nombre, la fama, que otros no tengan nada malo que decir de mí, que todos piensen bien de mí, que cuando me vean, vean una persona piadosa, vean a una persona santa, vean a una persona obediente a Dios. Pero estoy enfocado en lo que los demás piensan y no en lo que Dios piensa. Estoy enfocado en mi imagen y no en mi relación con el Señor. Y el problema de esto, iglesia, es que esto se convierte en un narcótico espiritual para adormecer la conciencia. ¿Sabes por qué? Porque quienes viven de esta manera viven en un constante autoengaño. Queriendo engañar a otros, se engañan a sí mismos. Y comienzan ellos a creerse sus propias mentiras. En su corazón no son obedientes a Dios, en su corazón no tienen temor de Dios, sino que cultivan iniquidad, cultivan pecado, cultivan desobediencia, pero se crean una imagen ante los hombres de alguien piadoso, de alguien obediente, y se comienzan a comer el cuento que como otros me ven obediente, como otros me ven piadoso, pues Dios también me ve así. Pues yo estoy bien también delante de Dios. Y tu conciencia o la conciencia de esas personas comienza a adormecerse y les es imposible ver la condición espiritual en la cual están. Por eso, iglesia, es urgente, de verdad, necesario que busquemos ser genuinos delante del Señor para no engañarnos a nosotros mismos. Mira, cuando leemos textos como el que acabamos de leer en Mateo o capítulos enteros, este capítulo entero es una exhortación a los fariseos. Lo peor que tú y yo podemos hacer es decir, uy, sí, terribles esos fariseos, uy, terrible esa gente hipócrita, ¿cómo era? Y lo que sí tenemos que hacer, lo mejor que podemos hacer es ir delante del Señor y decirle, Señor, revélame a través de tu palabra mi medida de hipocresía que hay en mí, mi medida de mundanalidad que hay en mí, mi medida de iniquidad que hay en mí, mi medida de carnalidad que hay en mí, y guíame por favor al arrepentimiento. El grave problema, iglesia, es que cuando estamos adormecidos espiritualmente, la muerte es inminente. ¿Cómo muere una iglesia? ¿Cómo muere una vida espiritual? Muere cuando deja de recibir el alimento de la palabra de Dios. Una iglesia muere cuando la palabra de Dios deja de ser predicada. Juan capítulo 6, verso 63. Vamos a ir allá. Juan capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida.
la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cuando las palabras del Señor Jesucristo, que son espíritu y son vida, dejan de ser predicadas, proclamadas, enseñadas, afirmadas y expuestas en la iglesia, va a ser imposible que la iglesia tenga vida. Cuando la palabra del Señor es relegada a un segundo plano, es imposible que haya vida espiritual. Entonces, ¿sabes? Una de los mayores cánceres, de las mayores enfermedades que llegó a la iglesia, sobre todo la iglesia latinoamericana, fue el hecho de que pusieron la experiencia por encima de la palabra. Le dieron prioridad a experiencias personales por encima de lo que la palabra del Señor dice. Iglesias donde no se predica la palabra, sino las experiencias de las personas. Que se habla de lo que fulanito vio, de lo que el fulanito soñó, de lo que a fulanito Dios le dijo, y la palabra del Señor se baja a un segundo plano. Mira, nosotros somos una iglesia continuista, y eso significa que creemos que Dios continúa manifestando la totalidad de los dones y de las maneras en que Dios quiera hablar por medio de visiones, de sueños, de profecías, todo lo que tú quieras. Lo creemos, lo afirmamos. Pero oramos, iglesia, para que eso jamás tome el primer lugar de la palabra de Dios. Todo lo que Dios hable, todo lo que Dios muestre, todo lo que Dios diga, tiene que ir no solamente con un versículo bíblico, ya te voy a decir por qué, sino además de basado en la palabra, tiene que ser coherente con la palabra del Señor. Tiene que ser coherente con todo el mensaje de Dios y de lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de su carácter y de su propósito para tu vida y para la vida de la iglesia. Y te digo no solamente tener un versículo, porque cuando Satanás tentó a Jesús, pues él citó versículos. Citó la Biblia, el atrevido de sí. Y no ha dejado esa costumbre. Entonces el hecho de que alguien te muestre un versículo, de que alguien te diga tal cosa está ahí escrita, no significa necesariamente que eso es una palabra de Dios. Tú y yo necesitamos, como aprendíamos hace unos días, desarrollar el discernimiento suficiente para ver qué es coherente y qué es continuo y qué es agradable al Dios que se ha revelado a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Una iglesia que está muerta o que pierde su vida espiritual es una iglesia que no recibe la palabra de Dios. Es una iglesia que deja de preocuparse por agradar a Dios y se enfoca por ser aceptada por el mundo. Es una iglesia que dice, bueno, ¿cuál es la estrategia que vamos a buscar para llenar las sillas? ¿Cuál es la estrategia que vamos a buscar? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo que atrae? ¿Cómo vamos a ser influyentes? ¿Cómo vamos a ser determinantes? ¿Cómo vamos a lograr que el mundo nos oiga? Que el mundo nos venere, que el mundo nos respete, que cuando se pare un pastor en el consejo de la ciudad, le hagan caso y le teman, o cuando se pare un senador cristiano le hagan caso y le teman. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo te voy a decir, nada. No hay nada que podamos hacer, porque la esencia del mundo es enemistad contra Cristo. Porque Él les dijo a las personas que estaban en el mundo, ustedes no pueden recibir mi palabra, no escuchan mi palabra, simplemente porque no son de los míos. No me van a aceptar. Y aún así Él siguió hablando, porque la iglesia está llamada a ser sal y luz en el mundo, no en agradar al mundo. Pero cuando la iglesia se enfoca en agradar al mundo, entonces se encamina a sí misma hacia su muerte espiritual. ¿Sabes qué es también particular de la iglesia de Sardis? En Sardis la iglesia no padecía persecución. Esmirna fue la iglesia más perseguida, más pobre y permaneció fiel. Pérgamo, en medio del trono de Satanás, el Señor Jesús les dijo, no han negado mi nombre. Pero en Sardis no había persecución en contra de la iglesia. ¿Por qué crees que pasó eso?
¿Será que oraron con mucha fe y vencieron a todos sus enemigos? ¿Fue una iglesia victoriosa y por eso nadie la perseguía? No, porque era una iglesia que se había conformado al mundo y el mundo no persigue lo que se conforma a él. No hay ningún sentido en perseguir a un muerto. Y la iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente. La iglesia de Sardis no estaba cumpliendo el propósito de Dios para la iglesia en el mundo, que es ser la sal y la luz del mundo. Te pregunto algo, ¿te ha pasado alguna vez que tienes una pequeña herida, como esas cortadas que uno se hace a veces con papelitos y por un accidente de la vida te cae sal ahí? ¿O se te levantó un cuerito y te cae sal? ¿Has sentido esa sensación? Cuando eso pasa, tú no dices, ay, llegó mi sanidad, ay, llegó mi alivio, ay, gracias por esta salecita que me ha caído en esta heridita. No, no, no. La reacción natural de tu cuerpo cuando eso sucede es que tú quieres deshacerte lo más rápido e inmediatamente posible de esa sal que está en esa herida, porque eso causa ardor. Iglesia, eso es lo que la iglesia tiene que ser para el mundo. Para eso Dios diseñó la iglesia, para que fuésemos una sal que no pierda su sabor. Por eso cuando la iglesia está cumpliendo su propósito en el mundo y está haciendo sal y está haciendo luz, el mundo simplemente quiere deshacerse de ella rapidito. Callen a esa aficionada, a esa fanática. Callen a ese religioso. Ay, no lo quiero escuchar. No lo quiero oír. Callen a esos homofóbicos. Cállenlos a esos fundamentalistas, a esos retrógrados, etcétera. Porque la iglesia está para ser sal y la sal arde en la herida y el mundo es una llaga abierta, podrida de pecado. La iglesia está para ser luz. Y la palabra del Señor dice allá en Juan capítulo 3 versos 17 en adelante que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres celebraron la luz, amaron la luz, corrieron a la luz, le dieron gracias a Dios por esa luz. No, la condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y todo aquel que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, para no ser confrontados, para no ver lo que están haciendo mal, las decisiones que están tomando mal, el modo de vida que está actuando mal. Pero todo eso se pierde en una iglesia que está muerta. ¿Cómo se ve entonces una iglesia que está viva? Una iglesia que está viva vive en el presente y mira hacia el futuro. Es una iglesia que está consciente de su estado y ve hacia el futuro en el propósito de Dios para ella. Es una iglesia comprometida con la prioridad y la integridad de la palabra del Señor. Mira lo que escribió Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, verso 17. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 17, Pablo escribió: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Una iglesia que está viva es una iglesia comprometida con la integridad de la palabra del Señor, a pesar de lo que puede recibir por causa de esa palabra. Hermano, ¿qué hacemos si para Dios es abominación la homosexualidad? ¿Qué hacemos? Es el carácter de Dios, es su santidad, es su propósito. ¿Qué hacemos si para Dios es abominación el adulterio? Es abominación el robo, es abominación la mentira. ¿Qué hacemos? No podemos menguar la palabra, no la podemos cambiar. Pero es que si la cambiáramos, si no fuéramos tan ofensivos, si no fuéramos tan duros.
nos creerían más, nos amarían más. El punto, iglesia, es que no estamos aquí para que nos quieran y nos amen, estamos aquí para agradar a aquel que nos envió a predicar la integridad de su palabra. Una iglesia viva es una iglesia que tiene hambre de la palabra de Dios, que quiere y necesita aprender más acerca de la palabra de Dios. Entonces pregúntate tú en esta mañana, ¿de qué tiene hambre tu vida? ¿De qué tiene hambre tu espíritu? ¿Te entretienes con otras cosas fácil y te llenas de eso y te sientas satisfecho en eso y encuentras satisfacción en eso? Y la palabra simplemente es una opción más, un hobby más. No, una iglesia viva espiritualmente no tiene la palabra como una opción, no tiene la palabra como una costumbre, no es algo a lo que uno va cada 8 días. Una iglesia viva espiritualmente es una iglesia que diariamente necesita la palabra del Señor como tu cuerpo necesita el aire para vivir. Esa es la vida que experimenta una iglesia viva. Una iglesia viva es una iglesia donde hay nuevos nacimientos, donde las personas quieren dar testimonio de lo que Dios hace en ellos. Una iglesia viva es una iglesia que persevera en el arrepentimiento por la obra del Espíritu Santo de Dios. Es una iglesia que crece en santidad y en santificación. No es una iglesia que está luchando años y años con lo mismo, con los mismos pecados, con las mismas debilidades, con las mismas maneras pecaminosas, carnales, mundanas de pensar, sino que es una iglesia que está en crecimiento. Es una iglesia que crece porque todo lo que está vivo crece. Ahora, ¿cómo sabemos que hemos crecido espiritualmente? ¿Será que tenemos 1 metro de centímetros espirituales? ¿Un crecionómetro espiritual? ¿Sabes qué dice la palabra? ¿Cómo sabes tú y yo que hemos crecido espiritualmente? Por nuestro alimento. La Biblia dice allá en 1 Corintios, las viandas son para los que han crecido, han madurado, han llegado a la madurez y pueden comer vianda. Pero la leche es para los niños espirituales. Y Pablo dice, a mí me ha tocado hablarles a ustedes como a niños y darles lechecita. ¿Sabe qué es la lechecita? El fundamento, lo que está por encimita de la palabra. Examina tu vida. Si tú puedes vivir sin profundizar en la palabra de Dios, y eso te llena, y eso te satisface, y eso te es suficiente, ojo, porque no estás creciendo. Cuando tú y yo crecemos, necesitamos vianda, necesitamos comida sólida, necesitamos profundizar, no simplemente pasar los ojos por encima y leer de carrera. No, tú necesitas pausar, detenerte y decir, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? ¿Dónde más está en la Biblia? ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo lo aplico? Todo eso es lo que experimenta alguien que está vivo espiritualmente. Mira qué estás experimentando y mira cómo está tu relación hoy con la palabra del Señor. Si somos una iglesia viva o una iglesia muerta o una iglesia muriendo, si experimentamos el poder vivificador y santificador del Espíritu Santo, si tenemos una relación genuina con Dios, o simplemente estás acostumbrándote a las costumbres de las cosas exteriores que otros ven y a la cultura de una iglesia sin tener una relación con el Señor. Pero sabes, siempre hay esperanza en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él les dice, tienen nombre de que viven pero están muertos, pero gracias a Dios que hay algo que hacer. Y Él les manda a hacer algo. 5 mandamientos en los versículos 2 y 3. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sabes, a pesar de que la situación en Sardis era crítica, Cristo nunca abandona su iglesia. Él no la abandona. Ella está experimentando muerte espiritual, pero ella no es desahuciada por Cristo. Ella no es destinada a la muerte porque Cristo vino a traer vida.
Así que aunque la situación es crítica, hay algo que hacer y hay que darle gracias a Dios por eso. Y hay que pedirle al Señor que podamos disponernos para hacer lo que haya que hacer cuando estemos experimentando este enfriamiento y esta muerte espiritual. 5 mandamientos, te los dicto y ya los vamos a desarrollar. Sé vigilante, primero. Afirma, segundo. Acuérdate, tercero. Guarda, cuarto. Y arrepiéntete, quinto. Sé vigilante, afirma, acuérdate, guarda y arrepiéntete. Sé vigilante, dice el Señor, y afirma las otras cosas que están para morir. Sé vigilante, es decir, comienza a vigilar desde ahora. Comienza a entra ahora en un estado de alerta espiritual y permanece en ese estado. Deja ya de estar en tu comodidad y vigilantemente date cuenta de cuál es el centro y cuál es el punto de tu debilidad. Decimos comúnmente el talón de Aquiles, por donde el enemigo siempre entra. Sabes, en la iglesia, en la ciudad, de Sardis, ellos habían construido esta ciudad sobre unas laderas y ellos habían pensado que su ciudad era inconquistable, que estaban tan bien ubicados que ningún enemigo los podía conquistar, y entonces dejaron de vigilar la ciudad, y lo que ocurrió fue precisamente que el enemigo encontró ese punto débil donde siempre hay una oportunidad para entrar a la ciudad, y la conquistó y la doblegó. Y lo mismo sucedió con la iglesia en Sardis. Dejó de ser vigilante, y lo mismo nos puede pasar a ti y a mí si no estamos velando, si no estamos en un estado de alerta continua. Eso no es fácil, eso es agotador, eso es cansador, eso es fatigante, pero sabes, eso es necesario. Porque si tú y yo no vigilamos, el enemigo va a entrar por ese punto mismo y nos va a dirigir hacia la muerte espiritual. No, el punto en esta mañana, iglesia, es que dejemos de confiarnos porque las cosas funcionan. Porque Sardis funcionaba bien. Sardis tenía una buena imagen de los demás, un buen testimonio de los demás, pero no tenía vida. Entonces no te confíes en que tu relación con tu esposo, con tu esposa funciona, en que otros los ven bien. No te confíes en que tus hijos funcionan, van bien. No te confíes, sé vigilante, está alerta, examina. Y además el Señor les dice, afirma las cosas que están por morir. Todavía habían unas pocas cosas en Sardis, agonizantes aún. Y la exhortación del Señor es: no las dejes morir, afírmalas. ¿Sabes qué hay que hacer para afirmar algo? Hay que ir profundo. Hay que cavar. ¿Has visto cuando van a hacer una construcción alta, grande, imponente? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Cavar, ¿sí o no? Buscar un buen fundamento, hacer unas buenas zapatas, construir unas buenas vigas, para que eso que está allá en el fondo pueda soportar un día lo que se va a levantar. Pero cavar no es sencillo, cavar no es gratificante, cavar no es fácil, cavar no demuestra resultados cercanos ni inmediatos. Yo me acuerdo cuando fueron a hacer este colegio que está aquí atrás. Si usted no lo ha visto, vaya, es un edificio impresionante, aquí a 2 cuadras atrás. Cuando lo fueron a hacer, pusieron las lonas, ¿no?, que siempre ponen alrededor, y pasaban meses y meses y meses y meses y tú no veías absolutamente nada. Pero había gente, pero había maquinaria, pero había ruido, pero no se veía nada. Pero cuando se terminó de construir el fundamento, entonces ya comenzó a verse. ¿Sabes? La palabra del Señor nos exhorta que tú y yo cavemos en lo profundo
de nuestro corazón, del corazón de nuestra familia, del corazón de la iglesia y busquemos la raíz de los problemas. No solamente ataquemos los síntomas, no solamente ataquemos la maleza. Sabes, allá en la iglesia de Corinto, Pablo les escribe: ¿por qué hay entre ustedes pleitos? ¿Por qué hay rencillas? ¿Por qué hay envidias? ¿Por qué hay problemas? Y ahí no salieron con la excusa de siempre: no, es que son diferencias de carácter. No, es que no toda la gente se entiende con toda la gente. No, es que hay gente más llevadera y hay gente más difícil. Entonces cuando se juntan dos difíciles, eso es más difícil. Ese no fue el diagnóstico de la palabra. ¿Sabes qué dice la Biblia? Porque sois carnales, punto. Ese es el problema, la carnalidad. Que estás viviendo en la carne, pensando conforme a la carne, deseando conforme a la carne, hablando conforme a la carne, relacionándote conforme a la carne. Y es imposible en la carne tener las relaciones del Espíritu. Ve profundo a tu corazón, porque el corazón del problema siempre es el problema del corazón. Y el problema del corazón solamente lo conoce Cristo. Amén. Afirma lo que está vivo. Deja la pasividad. Deja de descansar sobre un sistema religioso muerto. Deja el letargo espiritual y ponte vigilante y ponte a trabajar y ponte a afirmar las cosas que deben ser afirmadas. La iglesia necesita una renovación espiritual para poder tener vida espiritual. Y la renovación es poder volver algo a su estado original. No es lo mismo renovación que revolución. Entonces se pusieron de moda los revolucionarios. Queremos tener un corazón revolucionario y hagamos una revolución. Necesitamos una revolución. No, ¿sabes por qué no? Porque la revolución es cambiar lo que está establecido. Es cambiarlo, es quitarlo. Y la iglesia no necesita cambiar lo que tiene, la iglesia necesita renovar lo que el Señor le dio. Renovar lo que Dios le ha dado, volver a su estado original. Por eso ninguna persona que sea guiada por el Espíritu de Dios se va a oponer a una renovación espiritual, porque es el mandamiento del Señor. En Romanos capítulo 12, verso 2, que desde este púlpito lo repetimos mucho y me imagino que usted ya a estas alturas se lo sabe de memoria. No os conforméis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es la renovación entonces de mi entendimiento? De mi manera de pensar, de mi manera de codificar las cosas, de mi manera de asumir las cosas. Necesitan tener la forma de Cristo. ¿Amén o no amén? Necesitamos tener las maneras de Cristo. Renueva tu mente en el Señor. El siguiente mandamiento que Él les dio fue: acuérdate de lo que has recibido y oído. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versos 1 al 7. Gálatas capítulo 3, versos 1 al 7. Pablo le escribió a la iglesia en Galacia, a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les hace una pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? ¿Habéis comenzado por el Espíritu? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mírame acá. Había un problema en la iglesia de Gálatas, de los Gálatas. ¿Cuál era el problema?
que ellos habían recibido el evangelio, habían creído en Cristo, lo habían recibido por fe, habían recibido el Espíritu Santo, pero llegaron una cantidad de falsos maestros a decirles: está bien todo eso que creíste, pero a eso tienes que sumarle las obras de la ley. Entonces procedan a la circuncisión, literalmente física, para que cumplamos la ley. Es lo mismo que pensar: está bien creer en Cristo, pero tienes que ahora sumarle las buenas obras, obras de misericordia para poder ser salvo. No funciona así. La salvación es única y solamente por la gracia y por la fe en la única obra acepta delante de Dios, que es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Nada más. Traigo este ejemplo porque esta actitud, estas preguntas que le hace Pablo a la iglesia es lo mismo que Cristo le está haciendo a la iglesia de Sardis. Acuérdate quién eras cuando recibiste el evangelio. Acuérdate de lo que oíste y recibiste. Acuérdate del perdón que recibiste, acuérdate de la gracia que recibiste, acuérdate del amor que te fue ministrado, de cómo te sentiste amado, amada por Dios cuando Él perdonó tus pecados, cuando Él te rescató del mundo. Acuérdate cómo eras, acuérdate cómo era tu naturaleza y acuérdate cómo Él te transformó. Acuérdate cómo eras cuando estabas muerto y ahora cómo fuiste cuando el Señor te dio vida. Acuérdate de eso. Acuérdate de lo que has aprendido en la palabra del Señor. Acuérdate de lo que has oído y recibido y ahora guárdalo. Es decir, vive conforme a eso. Aplícalo, obedécelo. Sabes, la mayoría de veces las personas que llevan muchos años en la vida cristiana, cuando están enfrentando una crisis y van a una consejería o van a que alguien les diga algo, simplemente ellos dicen: sí, yo sé eso. Sí, es verdad, sí, yo sé. Te dicen: no, mira, Dios es así, la palabra de Dios dice, el propósito del Señor. Tú dices: sí, yo sé. ¿Y? Todo eso está aquí en tu mente, pero el problema es poder bajar toda esa información al corazón. Iglesia, información sin aplicación nunca resultará en transformación. Información sin aplicación nunca resultará en transformación. Y si tú y yo queremos tener vida espiritual, si tú y yo queremos de verdad crecer, necesitamos ser intencionales en ser transformados y hacer todo lo que dependa de nosotros para crecer en esa transformación. El Señor dice: acuérdate de lo que has oído, de lo que has recibido y guárdalo, obedécelo, aplícalo, bájalo a tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque si tú no lo haces, lo que va a pasar es que el enemigo va a venir a minar tu relación con el Señor. Va a venir a minar tu amor. Aquí muchas veces decimos: iglesia, necesitamos predicarnos el evangelio a nosotros mismos todos los días de nuestra vida mientras estemos en esta tierra. No hay un día en que tú y yo no necesitemos recordar el amor y la gracia de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué? Porque Satanás viene a decirte: ya no eres amado, ya no eres cuidado, ya Dios no te quiere, ya Dios te desechó, ya estás muerto espiritualmente. Pero mientras Satanás está diciendo eso, la palabra del Señor dice que tú y yo hemos sido amados con amor eterno, y por eso Él nos prolonga sus misericordias nuevas cada mañana. Si tú y yo no aplicamos lo que sabemos, vamos a ser como los oidores y no hacedores del libro de Santiago. Se engañan a sí mismos. Vamos a vivir en desobediencia al Señor. Por eso el último mandamiento es: arrepiéntete. Arrepiéntete. Y esa es la bondad del Señor, y esa es la misericordia de Dios, que hoy las puertas están todavía y el tiempo está todavía disponible para el arrepentimiento.
Reconocer con humildad, sí Señor, yo pensé mal de ti. Señor, yo obré mal. Yo me siento mal hacia ti, Señor. Tengo algo que no he podido tratar contigo, que mejor dicho, no, dice por ahí la pastora, yo no lo codifico. No entiendo por qué permitiste, no entiendo por qué viví, no entiendo por qué sentí. Es esto lo que estoy sintiendo, Señor, y yo sé que estoy pensando mal porque en tu palabra dice otra cosa. Entonces, Señor, por favor, ayúdame a reconocer que yo soy el equivocado y a arrepentirme y a pensar bien. Ayúdame a dejar de cultivar en mí mi pecado, dejar de cultivar mi iniquidad, dejar de cultivar mi desobediencia. Llévame, por favor, en tu gracia y en tu misericordia al arrepentimiento. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido acumulas para ti mismo ira para el día de la ira. Iglesia, nuestra falta de arrepentimiento no es un problema de Dios, es un problema de nuestro corazón. Y muchas veces vamos a tener que pedirle al Señor perdón por nuestra falta de arrepentimiento, arrepentirnos por nuestra falta de arrepentimiento. El Señor termina diciéndole a la iglesia: si tú no velas, yo vendré sobre ti. Y eso es literalmente una advertencia de juicio. Él no le dice a la iglesia: yo vendré a ti. No está hablando aquí de ese encuentro glorioso, cercano, amoroso que todos queremos tener un día, de verlo a él cara a cara en plenitud. No, está hablando de que él va a venir como un enemigo sobre la iglesia a traer juicio y a derramar castigo y disciplina por su rebeldía y su desobediencia. Que no tengamos que llegar a esos extremos con Dios, amén, sino que él pueda ver en nuestro corazón corazones arrepentidos. Tercer punto, y con ese terminamos: la verdad de la promesa de la vida para la eternidad. Pero, verso 4 del capítulo 3 de Apocalipsis, gloria a Dios por los peros de su palabra. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y vienen las promesas del Señor: y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habían pocas personas en Sardis que permanecían fieles, porque simplemente, iglesia, es imposible que el trono de nuestro corazón esté vacío. Si tú no entronas a Dios, entronas un ídolo, y cuando entronas un ídolo, pecas sí o sí, desobedeces sí o sí, manchas tus vestiduras sí o sí. Entonces no puedes estar en un estado medio: o tus vestiduras están limpias, siendo fiel a Dios, enalteciéndolo a Él, sirviéndolo a Él, o están manchadas, llenas de pecado, por servirle a tus ídolos, a tus gustos, a tu carne, a tu parecer, a tu opinión. Habían pocas personas en Sardis, y gloria a Dios por eso, que Él puede ver en esta iglesia que está literalmente agonizando espiritualmente. Él también sabe quiénes son fieles allí, aunque sean pocos, aunque no sea la mayoría de la iglesia. Él sabe que habían pocos allí siendo fieles a Él, y Él les dice: ellos están andando con vestiduras blancas y lo están haciendo en obediencia a mí, porque son dignas. Van a ser también ellos vestidos con vestiduras blancas. Quiero terminar compartiéndote esto. Efesios 1:6 nos dice que el Señor es quien nos hace aceptos, es decir, dignos delante de Dios. Es muy importante que tú y yo entendamos esto. Tú y yo no estamos en esta vida luchando, guerreando, perseverando para un día poder llegar a ser aceptables delante de Dios. No estamos luchando, no estamos perseverando, guerreando y esforzándonos y negándonos y llevando nuestra cruz para que un día Dios nos ponga una carita feliz, un 10, una calificación.
No, nosotros no tenemos nada que hacer. No podemos ganar nada. Esa es nuestra incapacidad, es nuestra impotencia. Pero esa también es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo perseveramos, luchamos, guerreamos, nos esforzamos, cargamos nuestra cruz, nos negamos a nosotros mismos para perseverar en la dignidad que por gracia Dios ya nos dio en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hay que cambiar ese chip. Tú y yo no podemos estar luchando para ganarnos el amor de Dios, porque el amor de Dios es incondicional y el único que lo ganó fue Cristo por nosotros. Lo que somos llamados a hacer es lo que Cristo dijo allá en Juan capítulo 15: permaneced en mi amor. Permanecer en su amor, no ganarme su amor, permanecer en el amor con el que Él me ha amado. Y entonces Él dice: van a ser vestidos de vestiduras blancas, no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y de los ángeles. Ya el tiempo se nos fue, pero iglesia, siempre Dios tiene una palabra propicia para cada situación de la iglesia. Sabes, como te decía al comienzo, no era fácil ser un cristiano fiel en Sardis. Si no era fácil en Tiatira, donde el liderazgo estaba ciego a la realidad, mucho menos en Sardis, donde la mayoría de la iglesia estaba muerta espiritualmente. Pero aún ahí, en medio de la mayoría, Dios halló un remanente fiel. Y a ese remanente fiel Él le dice: así como ustedes no han temido confesarme delante de los hombres, yo tampoco un día voy a temer confesarlos a ustedes delante de mi Padre y de los ángeles. Iglesia, a ese testimonio y a esa aceptación del Señor Jesucristo es a la que tú y yo tenemos que apuntarle todos los días de nuestra vida. No importa quién no me acepte, no importa quién no me quiera, no importa quién me rechace, no importa quién me saque de la rosca, no importa quién me saque del grupo de WhatsApp. No me interesa el desprecio por causa de aquel que, menospreciando el oprobio, se entregó a sí mismo por amor a mí, por amor a ti.